Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 6 de septiembre del año 2023. Aquí vamos nuevamente con el buenas noches, buenas tardes o buenos días. Como ustedes saben, es el primer podcast para los afluentes o lo que en inglés se llaman los high net worth individuals, pero por toda la dinámica de la inclusión y la diversidad, tenemos una cantidad de estudiantes, una cantidad de jóvenes profesionales y una cantidad de familias que también se benefician de todo este proceso, que inclusive no invierten en el mercado de capitales, pero consideran que la economía les afecta como realmente es, directa o indirectamente. Fíjense bien. Vamos a tocar el tema hoy de los aspectos positivos o negativos del mercado. Cambiamos un poco la dinámica porque vamos a hacer un panorama general de lo que está sucediendo a esta hora, que son las 7:49 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Nos llama la atención, antes de entrar en materia, el hecho de un titular que hay en el Wall Street Journal donde dice que las aerolíneas en los Estados Unidos estarían aumentando los descuentos en un intento por impulsar la demanda tras el final de la temporada de viajes de verano. Otra de las cosas que nos llama la atención el día de hoy es el hecho de que Apple recibe noticias que le afectan directamente desde China. Ustedes lo van a ver en los medios de comunicación, pero quizás es la noticia del día, donde se les piden que los gobiernos en China, los empleados, no utilicen iPhones. Eso es bien interesante e importante. Como ustedes saben, China movió una de sus fábricas más importantes a India, así que pueden haber algún tipo de represalias. Y la Reserva Federal, eso también es interesante, dice que pudiese duplicar su pronóstico de crecimiento en los Estados Unidos. Pero fíjense bien, vamos a estar hablando de los aspectos positivos y negativos del mercado, y ustedes mismos se van a hacer su juicio de opinión y van a poder entender por qué en algunos casos es tan complicado saber por dónde va el mercado de capitales, pues ambas vertientes pudiesen tener lo que nosotros denominamos lógica. Fíjense bien, esta mañana hay un panorama mixto donde los bonos del Tesoro de Estados Unidos, en el caso del dólar y el petróleo, están un poquito estables, pero hay un ambiente apagado en las acciones. Ya vamos a ver cómo están los futuros. Esto se debe a algunas fluctuaciones en los rendimientos y un dólar que está fuerte con respecto a otras monedas. Y allá lo que nos llama la atención, que es el hecho de que el Banco de Japón, todo está totalmente interconectado. El Banco de Japón dice que pudiese endurecer su política y eso pudiese avivar el proceso inflacionario a nivel mundial. Ellos, como ustedes saben, tienen una de las economías más grandes del mundo y todo está interconectado. En el caso de los pedidos de fábrica de Alemania fueron débiles. Sin embargo, los funcionarios del Banco Central Europeo advierten que no se debería suponer que ellos no van a subir tasas de interés. Eso obviamente está contradicho con lo que dicen los datos alemanes. Y pues indudablemente tengo que volver a repetir lo que ya le dije con respecto a la noticia del día, que tiene que ver con la prohibición de lo que sería los teléfonos celulares iPhone en China, al menos para el gobierno chino. Pasando a lo que serían los aspectos negativos. Empecemos por lo malo para después despedirnos con los buenos. El panorama económico global está lleno de complejidades e incertidumbres, y eso lo sabemos todos. El PMI, que es el Purchasing Manager Index de servicios de Caixin de China, no cumplió con las expectativas, lo que indica que en esa economía hay una desaceleración clave. Al mismo tiempo, las tasas de inflación, sí, tenemos que nombrar países como Filipinas, Corea del Sur y Tailandia, superaron las proyecciones, añadiendo combustible quizás a las preocupaciones mundiales sobre la inflación. Una encuesta del Banco Central Europeo también revela un aumento en lo que serían las expectativas de inflación a 3 años, que son las expectativas inflacionarias que marcan la idiosincrasia del ser humano, que a su vez marca la idiosincrasia de las corporaciones. Eso complica el escenario. Los mercados de acciones están atrapados en un paradigma donde creen que va a haber una bajada de tasas, y las acciones encuentran probablemente un tanto difícil repuntar, a menos
que, como algunos piensan, los rendimientos de los bonos, en este caso los bonos del Tesoro americano, disminuyan considerablemente. Nosotros también creemos que tendría que haber probablemente una desaceleración en el empleo o en el crecimiento, pero acabo de decirles en la parte inicial que la Reserva Federal podría duplicar sus cifras de pronósticos de crecimiento. Entonces, como ustedes ven, hay un panorama negativo, pero hay otras cosas sucediendo que contradicen totalmente la dinámica. Hay una fortaleza en el dólar a nivel internacional, lo que básicamente hace mucho más complicado las previsiones de ganancia, digamos, internacionales para las empresas americanas, porque probablemente esa fortaleza lo que hace es incentivar a un menor consumo. Y la persona de apellido Loretta Mester de la Reserva Federal insinuó que podíamos seguir viendo aumentos en las tasas de interés, lo que definitivamente dice que el ciclo de endurecimiento no pudiese haber terminado. Hay una cantidad de tensiones laborales, como ustedes saben, creo que también lo han escuchado por ahí, que tiene que ver con el sector automotriz, donde los empleados pudiesen paralizar o ir a lo que se llama una huelga en las próximas 2 semanas. Y yo creo que ahí está totalmente la dinámica de que algunos dicen que las acciones están sobrevaloradas y que podemos ver una caída en algún momento. Indudablemente el mercado está sumamente fuerte y no lo podemos tapar el sol con un dedo. Nos importa considerablemente porque a todos nos afectan los tipos de tasa de interés, y el mercado o los responsables de la política monetaria van a tomar decisiones basadas en la data de lo que pudiese sucederse, inclusive con el índice de precios del consumidor. Por cierto, que hoy día, en lo que sería el newsletter que les llega, lo que es el Global Macro Inbox que les llega a sus emails, estuvimos hablando de lo que nosotros creemos que pudiese pasar con algo que se llama el crecimiento nominal del Producto Interno Bruto y de las exacerbaciones inflacionarias que hay allí y que no podemos dejar de pasar. Son un poco técnicas, pero son muy importantes. En el caso de los aspectos positivos, obviamente el martes por la mañana el gobernador de la Reserva Federal, otro de apellido Waller, dice que probablemente ya está descontado que en septiembre no va a haber una subida de las tasas de interés, y sugieren algunos informes, vienen algunos informes de China que dicen que probablemente el mercado inmobiliario está resaltando. Creo que van a leer por ahí también que hay una compañía que se llama Casagrande de China, de real estate, que sube 70% al observar que otra de las competidoras, que se llama Country Garden, no entró en default. Eso es bien importante porque acuérdense que China nos afecta a todos. Está también las ganancias de una compañía que se llama Trip.com, que destaca una cantidad de crecimientos en lo que viene a ser la dinámica de los viajes en China. Pudiese también existir algún tipo de política económica nueva. Ayer pusimos algo por ahí por las redes donde dice que hubo una reprimenda contra el presidente chino, algún artículo del Nikkei de Japón. Entonces probablemente hay algún tipo de presión interna por tratar de mantener a la población un poco con esperanza de un revivir. En el caso, y obviamente estoy hablando de los aspectos positivos, el Banco de la Reserva de Australia probablemente que señala que ya su ciclo de subida de tasas de interés podría llegar hasta el final. Recuerden que hablamos de Filipinas, de Corea del Sur, de Tailandia, donde la inflación sí sigue causando estragos. Y obviamente en esta parte entonces positiva, pues nosotros estamos observando que parecieran que algunos de los que llaman a lo que va a ser un soft landing, un aterrizaje suave, parecieran estar sugiriendo que eso es lo que viene y que esos son los indicadores que tenemos que enfrente de nosotros. Es muy difícil tomar posición porque creo que dentro de la dinámica que hacemos en el podcast está tratar de llevarlos a ustedes de la mano. Sumamente complejo esto, nos interesa y nos importa todo el proceso de la data. Les acabamos de narrar lo que en general está sucediendo en el mercado, ya lo vamos a ver un poco más en detalle. También les dijimos los aspectos digamos negativos y positivos del mismo a lo que se encuentran los managers, para que ustedes vean en el pre-market los futuros están cayendo ligeramente, prácticamente los tres índices, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq alrededor de 0.25%. Nos llama la atención indudablemente que los bonos del tesoro siguen, en el caso del bono a 10 años, en 4.24. Esto no está reflejando una caída de tasas de interés, pero recuérdense lo que les hablaba del Banco de Japón, porque la política monetaria japonesa mueve la política monetaria mundial.
Interesante también el caso de las criptos. Por ahí pusimos en la parte del newsletter de hoy algunas cosas interesantes. No quisimos poner una noticia que llamaba a un bajón en las criptos porque no quiero ser pájaro de mal agüero, pero estamos en los 25.713 con respecto al Bitcoin. Les doy las gracias por seguirnos en todas y cada una de las redes sociales con una cantidad de información que creemos que les puede impactar. Venimos con una dinámica mucho más fluida dentro de los productos de factores económicos, así que esperamos que tengan un excelente miércoles 6 de septiembre. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.